Se puso oscuro otra vez. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Gloria a Cristo Jesús. Gloria a Jesús, aleluya, santo Jehová. Gloria a Dios. Dios bendiga, Dios les bendiga a todos. Amén. Aquí estamos en este segmento en la página del Ministerio Mujer Levántate, el cual lo dirige mi amada esposa, Vanessa Flores, la vicepresidenta, la hermana Brenda Rivera desde Rochester, New York, y este es su servidor, el hermano Santito Solís, desde Puerto Rico. Gloria a Dios. Desde Toa Baja, Puerto Rico, en Levitán, estamos aquí transmitiendo por la página Mujer Levántate este segmento Sumergidos en su palabra, donde aquí pues los lunes, ¿verdad? No digo todos los lunes porque hay lunes que no podemos, ¿verdad? Que nos vemos en situación porque estamos bastante activos para la gloria del Señor, trabajando en la iglesia, estamos trabajando con los caballeros, mi esposa está trabajando con las damas y salimos en algunas ocasiones, algunas actividades. El lunes pasado estábamos atendiendo unos asuntos y hoy pues gracias al Señor pues tuvimos la bendición de terminar temprano las cositas que estaban haciendo. Hoy andaba por Yabucoa en casa de mis padres, allá me estaba gozando con mis padres. Ya mañana mi papá cumple 80 años, a la gloria del Señor. Estamos contentos, amén, que el Señor les está dando salud, le está dando fuerza para que siga hacia adelante y pues todos podamos compartir en esta semana, que es la semana que conocemos como, ¿verdad?, el domingo que viene, el Día de los Padres, y si así nos lo permite el Señor, pues estaremos compartiendo en familia, como también lo hicimos, ¿verdad?, cuando se celebró el Día de las Madres. Así que un saludo fraternal a todos los hermanos, amigos, compañeros, todas esas hermanas que juntamente a mi esposa pues siempre están ahí en sintonía a cada una de las actividades que aquí se realizan, los lives que aquí se realizan, y estamos aquí para continuar con la enseñanza de estos estudios bíblicos que se están trayendo aquí en esta página Mujer Levántate y con el segmento Sumergidos en su palabra. Vamos a continuar con el Evangelio según San Mateo. Vamos a seguir estudiando ahí del capítulo 6. Vamos a leer en esta tarde, vamos a leer de los versos 25 en adelante para así continuar con estos estudios acerca del Evangelio según San Mateo. Pero antes vamos a hacer una oración para que sea el Señor que nos guíe por medio de este estudio bíblico que vamos a estar trayendo para la gloria y la honra del Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Señor, Dios de amor, Dios de misericordia, Padre santísimo, en estos momentos, Señor, venimos ante ti dándote gracias, reconociendo que tú eres Dios todopoderoso, que sin ti nada podemos hacer, que usted es el que nos dirige, Señor, usted es el que nos da la sabiduría,
Padre amado, para que nosotros podamos caminar firme y poder vivir la vida que es agradable delante de tu presencia. Padre, vamos a estudiar esta parte de tu palabra. Te pedimos, Señor, que sea usted glorificándose a través de la misma, hablando a nuestros corazones, ministrando a cada uno conforme a la necesidad, Padre amado, y que una vez más, por medio de esta palabra santa tuya, Señor, podamos ser nosotros recipientes de esta enseñanza y que no tan solamente seamos oidores olvidadizos, sino que seamos hacedores de tu palabra y la llevemos en práctica para la gloria y la honra de tu nombre. Y esto te lo pido, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Vamos a leer Mateo capítulo 6. Vamos a leer los versos del 25 en adelante. Dice la palabra del Señor, con la bendición del Padre, del Hijo y la comunión del Espíritu Santo. Amén. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Amén. Damos gracias a Dios por esta palabra. Y el tema de hoy, conforme a esta palabra de la enseñanza de Jesús, es el afán y la ansiedad. Aquí Jesús está hablando del afán y la ansiedad. El afán es una de las cosas que hoy en día la gente sufre mucho de esto. Hay mucha gente que está afanada y mucha gente que está ansiosa, que viven en ansiedad. Y esa ansiedad le causa lo que hoy se le llama estrés. Hay mucha gente que están padeciendo de mucho estrés y sus vidas están siempre en una tensión. ¿Qué va a pasar? Lo que tengo que hacer. Y eso le trae demasiadas de muchas preocupaciones. Es algo que estamos viviendo el día a día, lo que es el afán y la ansiedad. Pero Jesús trajo una enseñanza en su Sermón del Monte para que nosotros los creyentes que estamos sirviéndole a Cristo podamos tener la manera y a través de esta enseñanza nosotros poder recibir, gloria al Señor, las herramientas, la solución que da Cristo para el afán y la ansiedad. La gente busca psicólogo, la gente busca ayuda, ¿verdad? A través de la ciencia. Y no está mal que se busque ayuda. Cuando la situación está bien apretada, pues, y hay que buscar ayuda, pues, amén, hay que buscar ayuda.
Pero por la palabra nosotros podemos aprender que nosotros, como hijos de Dios, podemos vivir sin afán y sin ansiedad. Cristo nos dio la clave por esta palabra, por medio de esta palabra. Cristo Jesús nos dio la manera correcta con lo que nosotros podemos lidiar contra el afán y la ansiedad, de tal manera que nosotros podamos vencer todo afán y toda ansiedad en el nombre poderoso de Jesús. Primeramente, Jesús comienza a hablar claramente en su mensaje diciendo: no os afanéis por vuestra vida. Ya con eso es un mandato que el Señor nos está dando. No te afanes. No te afanes por la vida. Por nada de la vida, no te afanes. Y dentro de todas esas cosas que dentro de nuestra vida son las que provocan o causan el afán y la ansiedad, pues Él habla que no nos afanemos en lo que qué vamos a comer o qué vamos a beber, o por nuestro cuerpo qué vamos a vestir. Y entonces trae una pregunta reflexiva, una pregunta para que nos hagamos nosotros mismos y reflexionemos en ella. Y la pregunta es la siguiente. Dice: ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? O sea, Jesús aquí está presentando de que antes de nosotros poner atención a la comida y a la bebida, primeramente veamos el privilegio que nos está dando el Señor de poder estar vivos. Lo primero que tenemos es que pensar, antes de darle cabida al afán y a la ansiedad, es reflexionar a nosotros mismos, como Cristo dice, y es pensar de que ya con el solo hecho de que estamos respirando, eso es un grande privilegio que nos está dando el Señor de una nueva oportunidad para poder tener la bendición de Dios en nuestras vidas. ¿Verdad? Porque poder tener una vida, poder estar vivo, eso es razón suficiente para darle gracias al Señor. Porque luego, cuando nosotros, en ese agradecimiento que tenemos para el Señor, de ahí el Señor nos recompensa proveyendo, dándonos provisión para entonces poder saber qué vamos a comer y qué vamos a beber, ¿verdad? Porque eso es lo que mantiene, ¿verdad?, nuestro sistema con vida. El que deja de comer o deja de beber agua, con el tiempo su cuerpo se va a deteriorar, su vida se va a terminar. Pero importante es que en vez de darle más atención al afán y a la ansiedad de que qué voy a comer, piensa primero de que estoy vivo y es gracias a Dios que tengo esta vida. Y ahora voy a confiar en Dios, que es el que me da la vida, de que yo sé de que Él también, así como me da la vida, Él me va a ayudar a yo poder conseguir qué voy a comer, qué voy a beber e inclusive qué voy a vestir. Todas esas necesidades físicas que nosotros normalmente tenemos en nuestro diario vivir, Dios nos da la oportunidad de que, dándonos vida, nosotros podamos tener la oportunidad de que por medio de su provisión, la provisión de Dios, de su guianza, Él nos ayuda para nosotros poder adquirir todas esas necesidades físicas. O sea que Jesús, en lo que está enseñando en este mensaje de la palabra del Señor, no está queriendo decir que sea malo suplir las necesidades físicas del futuro. En ningún momento eso es lo que el Señor está diciendo.
Lo que sí el Señor le está diciendo, y es un mandato de Él cuando nos dice no te afanes, es que nos está prohibiendo, nos prohíbe que nosotros permitamos que la ansiedad tome dominio sobre nuestras vidas y que permitamos que la preocupación nos domine de tal forma que nosotros perdamos la fe en el amor de Dios y en el cuidado provisional, ¿verdad? El cuidado de provisión, ¿verdad? Que Dios nos provee, porque Jehová es nuestro proveedor. Que nosotros perdamos la fe en esa provisión divina que el Señor nos da. Porque mire cómo dice la palabra en Primera de Pedro 5:7. Dice la palabra del Señor, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Echando toda nuestra ansiedad sobre Él. Dice la palabra del Señor, nosotros tenemos que echar toda nuestra ansiedad sobre el Señor, porque el Señor cuida de nosotros. Dice este texto bíblico, Él tiene cuidado de nosotros. El cuidado que Dios tiene de los problemas de cada uno de nosotros es una gran verdad en toda la palabra del Señor. Es por eso que nosotros tenemos que echar toda nuestra ansiedad, todas nuestras preocupaciones, todas nuestras cargas y depositarla en Dios, que Dios es el que se va a encargar de trabajar con todas ellas cuando nosotros la ponemos en sus manos y confiamos que Él se va a glorificar en medio de cualquier situación por la que nosotros estamos pasando. Nosotros tenemos que entender una gran verdad para poder contrarrestar el afán y la ansiedad como nos enseñó Jesucristo. Es que nosotros tenemos que ver claramente lo que es la providencia de Dios. ¿Qué es la providencia de Dios? Cuando Dios nos provee. En la Biblia hay una historia maravillosa y es la historia de José. José, el hijo de Jacob. Que todo aquel que ha escuchado la historia, que hasta han hecho películas de esta historia de José, se han podido dar de cuenta que José pasó por unas diversas situaciones terribles en su vida, que si cualquier otra persona en este tiempo hubiese vivido lo que vivió José, hubiese padecido de afán y de ansiedad. E inclusive probablemente hubiera padecido hasta de depresión. Porque José, siendo un jovencito muy obediente, primeramente obediente a Dios y luego a su padre Jacob, y haber enseñado que era un joven que tenía fe, una fe sincera, una fe firme con el Señor, él confiaba y creía en Dios. Aún así, sus hermanos le tenían envidia, porque ellos veían como que su padre Jacob lo tenía él como su favorito, le había hecho una túnica de colores, que hasta eso hemos escuchado muchas predicaciones acerca de esa túnica. Y como que tenía algo especial para él. Pero José, por encima de eso, que pudiera haber habido quizá un favoritismo con su padre, aún así José lo estaba haciendo porque él tenía una fe sincera delante de Dios, de su Dios, el Dios de su padre, el cual él había conocido, Jehová Dios de los cielos. Y parte de su conducta y parte de su manera de vivir, de su manera de ser, era porque él le servía a Dios de todo corazón. Él verdaderamente quería ser obediente
a la palabra del Señor, a lo que Dios había establecido. Y él fue vendido. Fíjese si fue tan terrible. Sus hermanos en esa envidia que hasta lo quisieron matar. Pero vemos nuevamente que en la providencia de Dios, lo que es la providencia de Dios, cuando Dios está, como dice Primera de Pedro 5:7, Dios tiene cuidado de nosotros, que eso es lo que significa, Dios tiene cuidado de nosotros. Dios tiene cuidado de nosotros, hermano. Usted tiene que tener fe de eso. Es más, me atrevo a ir más allá. Dios tiene cuidado aún de la gente que, aunque no le sirve, Dios en su misericordia también cuida de ellos. Porque mientras hay vida, hay esperanza. Y Dios cuida de nosotros, sus hijos. Pero Dios en su misericordia también cuida de aquellos que, aunque no le sirven, Dios le quiere seguir dando una oportunidad de vida para que en el momento preciso, cuando Él les llame, cuando Él les haga el llamado para salvación, que ellos tengan esa oportunidad, porque así es Dios. Así es el Dios que nosotros le servimos. Dios es un Dios que siempre va a dar oportunidad hasta el final. Dios siempre ama hasta el final. Gloria a Jesús. Y en su providencia divina, Dios estaba guardando y Dios estaba preservando la vida de este joven José. Lo vendieron sus mismos hermanos. Mire qué cosa más terrible, hermano. Sus mismos hermanos lo vendieron como esclavo. Sus mismos hermanos. Amén. Mi esposa escribe, déjame leerlo aquí. José, al revelar los sueños de sus hermanos, también sintieron envidia. Eso es así, sintieron una envidia porque sus hermanos pues creyeron que él lo que quería era hacerse más grande que ellos. Dios te bendiga, hermano Eddie. Dios te bendiga mucho, amén, mi hermano. Dios te bendiga. Amén. Gracias por estar aquí con nosotros. Estamos hablando, para que sepa dónde estamos, aquí en Mateo, capítulo 6, los versos del 35 en adelante. Estamos hablando del afán. El tema de hoy es el afán y la ansiedad. Y José fue vendido como esclavo porque sus hermanos tuvieron envidia. Pero aún, míralo como Dios, y en la vida de José, nosotros podemos ver la providencia de Dios bien claramente, ¿verdad? Y José fue un joven, un hombre lleno de fe. Por eso es que en ningún momento, cuando usted lee la historia en Génesis 45 en adelante, usted lee la historia de José, usted nunca lo va a ver a él con afán y con ansiedad, porque él le echó toda su situación que él vivió, él las puso en las manos de Dios. Fíjese que sus hermanos lo venden como esclavo, porque tenían envidia contra él. Pero aún así, en medio de esa situación, que lo venden como esclavo y él llega a la casa de Potifar, porque Potifar lo compra como esclavo. Sin embargo, cuando José llega a la casa de Potifar, como él era un hombre que confiaba en Dios y no permitía que el afán y la ansiedad dominara su vida, él vio en la casa de Potifar, aunque era una casa de un egipcio, allí él vio la mano de Dios y la gracia de Dios estaba en él, de tal forma de que Potifar puso a José a cargo de todas las cosas en su casa. Y José era como el supervisor de todos los que estaban allí, de todos los que eran esclavos juntamente con él. José era el que estaba a cargo. Porque esa es la providencia de Dios. Cuando Dios está con nosotros, cuando Dios tiene cuidado de nosotros, mira, hermano, hay veces que nosotros podemos tener situaciones de problemas en los hogares, en la familia, con diferentes personas. Puede ser, hermano, aún inclusive
dentro del entorno que tenemos en las iglesias, ¿verdad? Cuando estamos con nuestros hermanos en Cristo, pueden pasar situaciones también, así como sucedió con José. Pero cuando nosotros confiamos en el Señor y ponemos todo en las manos de Dios, Dios tiene cuidado de nosotros. Y lo primero que va Dios a hacer, en medio de esa provisión que Dios está haciendo, para que nosotros no nos afanemos ni caigamos en ansiedad, primeramente, lo que Dios va a hacer es que nos va a preservar. Dios nos va a preservar. Eso es bien importante que nosotros lo tengamos para poder vencer todo afán y toda ansiedad. Dios le bendiga, pastora Yael. Dios le bendiga mucho. Amén. Gracias por estar con nosotros también en esta hermosa tarde. Estamos hablando del tema del afán y la ansiedad. Para poder contrarrestar el afán y la ansiedad, nos enseñó Cristo en este mensaje de Mateo capítulo 6, verso 35, que lo primero que Dios nos provee es que nos da preservación. Dios nos preserva con su poder, con su mano fuerte. Dios nos preserva y Dios nos guarda y Dios nos protege de todo aquel mal que quieran hacer en contra de nosotros. Por eso es que no te afanes, no nos afanemos a tratar de buscar soluciones con nuestra propia fuerza. No te afanes, hermano, no te afanes, no caigas en ansiedad. Que estés diciendo, no, pues ahora yo voy a hacer esto, lo otro, y voy a resolver esto yo ahora. Espera por la preservación de Dios, que Dios es el que te va a preservar, Dios es el que te va a proveer y Dios es el que te va a dar la fuerza. Mejor vamos a coger esa ansiedad y vamos a echarla delante del Señor. Amén, amén. Eso es, hermana Tami. Dios te bendiga, Tami. Eso es así. Dejemos que sea Dios. Amén. Vamos a dejar que sea Dios porque Dios es el que provee y Dios es el que preserva nuestras vidas. Mira si Dios es todopoderoso y nos libra de toda ansiedad y de todo afán y de toda preocupación. Porque como le dije, José en toda su historia, viviendo en casa de Potifar, en ningún momento usted ve a José ni afanado ni en ansiedad, ni diciendo, ay Jehová, ¿qué hago ahora? Mire, porque mire cómo son las cosas de Dios. Potifar pone a José en su historia, Potifar pone a José a cargo de su casa. Lo pone como supervisor, vamos a ponerlo de esa manera. Dios bendiga, Dios bendiga, Dios te bendiga, Elsie. Dios te bendiga mucho, Elsie Acevedo. Dios te bendiga mucho. Ella estuvo con nosotros, con mi esposa, creo que fue el viernes, en la tarde. Una bendición gloriosa. Gracias por estar ahí, hermana Kenia, de la Iglesia Divino Maestro. Dios te bendiga mucho. Les amamos. Saludos a toda la Iglesia Divino Maestro, Pastor Alfredo Rosado, su esposa, Pastora Johanny Morales. Dios te bendiga mucho. Saludos allá a la hermana Daisy y a Yadiel Sierra, evangelista del Señor. Gracias por estar ahí en sintonía con nosotros. Dios te bendiga grandemente. José en la casa de Potifar. Allí José vio la providencia de Dios. Y José confió en Dios, que Dios era el que iba a glorificarse en su vida. Y no se afanó ni cayó en ansiedad, sino que empezó a trabajar y hacer lo que tenía que hacer allí en una tierra que no era la de él, en Egipto. Pero él fue fiel a Dios en Egipto. Mantuvo su fe firme en el Señor, confiando en Dios. Y mira qué poderoso, que en medio de aquella situación que él estaba viviendo, Dios lo preservó. Pero la mujer de Potifar se enamora de él. Y entonces
esta mujer comienza a acosarlo, a buscar la manera de que José se acostara con ella, que durmiera con ella. Mira cómo obra el enemigo, Señor los reprenda. José manteniéndose fiel a Dios. Dios lo pone en gracia con Potifar, pero entonces la esposa de Potifar busca la manera de que José caiga en pecado. Sin embargo, José, como era un hombre de Dios, fiel a Dios, le habla a aquella mujer y le dice: yo no puedo cometer este pecado. Yo no puedo hacer esto delante de mi Dios. Era un hombre que tenía unas convicciones seguras. Él estaba seguro del Dios que él le servía, y nosotros tenemos que tener eso también, hermano. Vamos a pedirle al Señor. Usted pídale a Dios. Yo se lo pido a Dios todos los días, que me acuerdo en oración: Dios mío, ayúdame, Señor. Ayúdame a mantener mi fe firme y que mi conducta sea una conducta que te agrade, que mi vida completa, en todo lo que yo haga, te agrade a ti, Señor. Ayúdame a mantenerme fiel. Y José, en su vida, demostró que era un hombre de mucha fe y de una convicción segura, de sirviéndole a Dios de verdad. Y fíjese que él no se acostó con la esposa de Potifar, salió corriendo, salió huyendo. Ella se quedó con su ropa y esta mujer lo acusó. Mire qué tremendo. Esta mujer lo acusó de que él la trató de violar, y por esa acusación, por esa difamación, José, después de estar diciendo esclavo en la casa de Potifar, ahora cae preso y lo echan en la cárcel. Ahora José está en la cárcel. Mire qué historia. Pero a pesar de que lo echan a la cárcel, usted a él nunca lo ve por la Biblia. Nada dice, nada de la palabra del Señor dice que él cayó en afán ni en ansiedad. No, él se mantuvo confiando en Dios. ¿Y qué pasó en la cárcel? En la cárcel, allí, el jefe de la cárcel, que estaba a cargo de estar pendiente a todos los que estaban presos, Dios puso a José en gracia delante de ese hombre que era el jefe de todos los que estaban allí en la cárcel. Y aquel hombre puso a José a cargo de toda la gente que estaba allí en la cárcel. Una vez más lo pone de líder. Una vez más Dios lo pone en gracia, porque Dios tiene cuidado de nosotros y porque Dios provee y Dios preserva tu vida. Dios está preservando nuestra vida. Mira, hermano, hay gente. Bueno, nosotros nos gozamos en el jubileo de las damas que pasó el miércoles pasado, que la predicadora, la pastora Zona Velázquez, testificó de cómo es la providencia de Dios. Ella quería comprarse una mudita de ropa, como nosotros decimos, para ir a un campamento de jóvenes. Pero ella lo que tenía era $8 para comprar esa mudita de ropa que ella deseaba. Ella lo tenía en su corazón porque quería ir bien vestida para ese campamento de jóvenes. Era su deseo. La Biblia dice en el Salmo capítulo 37, dice la palabra del Señor: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate a sí mismo en Jehová. O sea, hay que deleitarnos en el Señor. Y deleitarnos en el Señor es echando todo afán, echando toda ansiedad, echando toda preocupación, y nosotros confiando de que Dios es el que cuida de nosotros, que Dios es el que provee, que Dios es el que está preservando nuestra vida y nos está cuidando en todo momento, y Él va a suplir toda necesidad que nosotros podamos tener conforme a las riquezas en gloria de nuestro amado Señor Jesucristo. Y mira, ella dice que fue y llegó a la tienda y encontró que allí en la tienda había una especial, una liquidación,
y precisamente encontró una falda que costaba $4 y la camisa que también la encontró a $4. Exactamente el dinero que ella tenía, que tenía solamente $8 para comprar esa mudita de ropa que ella deseaba. O sea que Dios la ayudó para que ella pudiera encontrar lo que ella necesitaba. Y así Dios nos va a proveer a nosotros de todo lo que nosotros nos haga falta. Dios siempre proveerá si nosotros confiamos en Él. Por eso, si nosotros, hermanos, verdaderamente decimos que confiamos en Dios, entonces esa confianza que nosotros tenemos en Dios tiene que darnos la convicción a nosotros para que nosotros no caigamos en el afán, ni tampoco estemos viviendo en ansiedad, sino siempre confiando en Dios, de que Dios se va a encargar de toda nuestra situación. José, para resumir la historia, porque la historia es bastante larga, estuvo en la cárcel, allí estuvo preso, allí Dios le permitió que llegara 2 servidores del rey Faraón, el copero del rey y el panadero. Allá tuvieron unos sueños, José se los interpreta, el copero, que fue el que salió beneficiado con la interpretación, ¿verdad? No quiero entrar en detalle, pero usted lo puede leer en Génesis capítulo 45 en adelante, esos capítulos hasta el final, hasta el 50, usted puede ver cómo Dios en su provisión divina, en su providencia divina, en su preservación, de haber estado preso, José, de haber estado preso, Dios lo levanta y Dios lo lleva a convertirse en el segundo gobernante más grande de toda la tierra de Egipto. Después del faraón venía José. O sea, José era el que le seguía al faraón. Y eso lo hizo Dios. Pero en ningún momento José tuvo afán ni tuvo ansiedad por ninguna de las situaciones que él pasó. Si mira cómo él le dice a sus hermanos, porque todo esto lo hizo Dios. Mira cómo él dice. Por eso tenemos que confiar en Dios, hermano. Usted y yo tenemos que aprender a confiar en Dios. Depositar toda nuestra confianza en Dios. Dice el Salmo, uno de los salmos, dice, los que confían, Salmo 125, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanecen para siempre. Cuando nosotros permitimos que el afán domine nuestras vidas y tome control sobre nosotros, el afán nos hace a nosotros movernos de nuestro lugar, movernos de nuestro fundamento de la fe y hacer cosas que no están dentro del propósito de Dios, y comenzamos a buscar soluciones propias y comenzamos nosotros a mover nuestras manos y nuestra forma de pensar, le damos rienda suelta, y por eso es que eso hace que cada día más nos afanemos y nos pongamos más ansiosos. Pero Dios es el que tiene control de todas las cosas. Y cuando nosotros aprendemos a confiar en Dios, nada nos moverá, nada nos hará a nosotros salirnos del propósito y de la perfecta voluntad de Dios. Mire cómo habla José, porque José después pudo entender que lo que Dios lo llevó a hacer a él fue para preservar la vida de todo el pueblo, porque Dios sabía lo que venía. Y como Dios sabía lo que venía, tenía que pasar José por todo lo que tuvo que pasar, por todo ese proceso que José pasó de estar preso, de ser vendido como esclavo, para luego llegar a ser el segundo después de Faraón, para ser él el instrumento que Dios usaría para que cuando viniera aquella hambre que sobrevino sobre la tierra, una hambre devastadora, fue José
el hombre que Dios usó para guardar alimento de tal forma de que toda la tierra de Egipto tuviera alimento para alimentarse ellos y alimentar a todas las naciones que estaban alrededor, incluyendo a la familia de él, a su familia que estaba en Canaán. Y mira qué tremendo, mira cómo dice cuando sus hermanos vienen y él se les revela a los hermanos, porque la historia es larga, no podemos hablarla todo aquí ahora. Pero me gusta esta palabra que nos enseña lo que es la provisión divina, lo que es la provisión de Dios, porque mira cómo dice José en Génesis capítulo 45, verso 5, cuando sus hermanos vienen y le dicen a él, mira, nosotros nos sentimos bien tristes por todo lo que hicimos, ¿verdad? Lo que pasó de haberlos vendido a él como esclavos. Le dice José, ahora pues, no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. O sea, José entendió que esa movida que pasó de que sus hermanos lo vendieran a él como esclavo fue parte del plan de Dios para traer providencia, para traer preservación a la vida de toda su familia, a la vida de todos los pueblos, de todas las naciones alrededor. Y eso Dios lo hace cuando nosotros confiamos plenamente en Dios, porque es Dios el que tiene cuidado de nosotros. Porque mira cómo sigue diciendo el Señor en Mateo capítulo 6, verso 26. Dice, mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Y la pregunta para reflexionar que nos dice el Señor, ¿no valéis vosotros mucho más que ella? O sea, si las aves del cielo, Dios tiene cuidado de ellas y les provee en su diario vivir. Dios le permite a ellas tener que comer. ¿Cuánto más nosotros? ¿Cuánto más a nosotros que estamos dentro de su propósito? Que hemos sido creados con un propósito especial de parte de Dios. Y ese debe ser el tema principal de cada uno de nosotros. Porque la razón en que nosotros como seres humanos nos buscamos problemas y la gente se mete en problemas es porque la gente están haciendo lo contrario a lo que es el propósito de Dios para cada una de sus vidas. Cuando nosotros nos salimos del propósito de Dios, ahí es donde comenzamos a caer muchas veces en afán y en ansiedad. Cuando desobedecemos a Dios en lo que Dios ha puesto para nosotros, que es lo que nosotros tenemos que hacer para glorificar y honrar el nombre de Dios, ahí es donde nosotros comenzamos a entrar en afán y en ansiedad. Pero Dios nos dice a través de su palabra y nos enseña a través de ella que nosotros valemos mucho más que las aves del cielo. Por lo tanto, Dios se va a encargar de cada una de nuestras situaciones. Lo que nosotros tenemos que hacer es vivir para Dios, vivir para el Señor, honrar el nombre de Cristo, porque por más que nos afanemos, no vamos a cambiar las situaciones no van a cambiar por más afán y ansiedad que tengamos, porque sigue diciendo la palabra de Dios en manera de pregunta, y dice, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? El Señor está queriendo decir con eso que por más que nos afanemos, no vamos a adelantar nada. Nosotros nos afanamos y en ese afán y en esa ansiedad nos estancamos más. En esa ansiedad lo que nos hacemos es que nos hundimos más y más en medio de ese afán y esa ansiedad, porque no podemos adelantar nada. Lo que Dios nos está diciendo es, aprendamos a depender de Dios.
Mi amado hermano, amigo, aprendamos, mira, aprendamos. Es que a veces nuestro orgullo y esa parte humana de nosotros, de querer hacer las cosas por nosotros mismos, eso es lo que más daño le hace a la gente. A muchas veces nosotros, cuando nos volvemos así, cabeciduros, y queremos resolver las cosas por nuestra propia fuerza, ahí es donde nosotros comenzamos a ver cómo las cosas se nos empiezan a complicar. Amén, amén. Dios le bendiga mucho, hermana Sandra Isabel pastora Sandra Isabel Soriano, amén, de República Dominicana. Dios les bendiga mucho. Gracias por estar ahí, gloria al Señor. Estamos hablando del estudio bíblico, el afán y la ansiedad. Gloria a Jesús. Amén, amén. Dios te bendiga. Amalia González Laureano, Dios te bendiga mucho. Gracias por estar ahí con nosotros también. Estamos hablando del tema de hoy, es el afán y la ansiedad. Por más que nos afanemos, dijo Jesucristo en el verso 27 de Mateo capítulo 6, por más que nos afanemos, no le vamos a añadir a nuestra estatura un codo. No nos vamos a poner ni más grande, ni vamos a adelantar nada, es lo que está diciendo el Señor, por más que nos afanemos. Así que lo mejor que nosotros podemos hacer es dejar todo en las manos de Dios. Vamos a echar toda esa ansiedad en esta tarde, hermano. Si tú estás padeciendo de ansiedad y te estás afanando mucho en las cosas, aún inclusive en lo que tiene que ver con el ministerio, en las cosas de la iglesia, en las cosas del trabajo, de la vida, si te estás afanando y te está dando mucha ansiedad y te estás volviendo muy inquieto, inquieta, y no puedes dormir y eso te está causando mucho insomnio, es tiempo de que te tires de rodillas, nos humillemos delante del Señor y le pidamos: Señor, ayúdame, y echar toda esa ansiedad en las manos de Dios. Pon todas esas cosas en la mano de Dios, echa toda tu carga delante de Dios y Él se hará cargo de toda esa situación, porque es lo que Él nos enseña en su santa palabra. Hay que echar fuera todo afán y toda ansiedad. Verso 28, y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Mira, está hablando hasta del vestido. Dice: y por el vestido, ¿por qué te afanas? Considera los lirios del campo. Ahí te está dando un ejemplo. Ahí Jesús te está dando un ejemplo. Mi hermana Carmencita, Dios te bendiga. Esa es mi hermanita de sangre. Dios te bendiga. Dice la palabra: y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo. Te está dando el ejemplo de los lirios. Los lirios es una de las flores más hermosas que hay. Amén, amén. Amén, amén, Carmencita. Dios te bendiga también. I love you. Los lirios, una de las flores más hermosas que hay. La gente se deleita viéndolo. Disfrutan de su bienestar, disfrutan de su belleza, disfrutan de su aroma. Pero ellas crecen, dice el Señor, no trabajan ni hilan. Pero os digo, dijo el Señor, que ni aun Salomón, con toda su gloria, Salomón, el rey Salomón, que lo que había era oro por todos lados, en el tiempo de su reinado lo que había era oro, oro. Imagínense, había tanto oro que la plata la tenían como que no era nada. Imagínense usted, la plata no valía nada de tanto oro que había en el reinado de Salomón. Sin embargo, dijo Cristo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Imagínense.
Los lirios del campo, creados por el Señor, Dios le da esa vestimenta, esa belleza, esa flor. Cuanto más nosotros, que somos sus hijos, no tendrá el Señor cuidado de nosotros, de Él suplir nuestra necesidad, aún incluyendo nuestra vestimenta. Verso 30. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, Juan dice, no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. Fíjense qué palabra fuerte nos está hablando el Señor aquí en este mensaje, en este sermón del monte, del afán y la ansiedad. Porque es que hermano, cuando estamos en afán y en ansiedad, no podemos decir que somos gente de fe. Porque Jesús está diciendo, si estás en afán y en ansiedad, eres hombre de poca fe. Porque nosotros confiando en el Señor, cuando nosotros confiamos en el Señor, no nos podemos afanar. Ahí está poniendo el Señor otro ejemplo de la hierba del campo. Está diciendo, si Dios, la hierba del campo, hermano, que la hierba del campo usted y yo no la usamos para nada. La hierba, después que se seca, se pone en el fuego, como dijo el mismo Señor, se echa en el horno y para que perezca. Y Dios la viste así, dice el Señor. ¿Cuánto no hará más el Señor por nosotros? Y nos llama hombres de poca fe. O sea, mantén la confianza en el Señor, que en el momento preciso Dios va a proveer todas nuestras necesidades. Esas palabras, hermano, estas palabras que dice el Señor aquí que acabamos de leer, nos está hablando de la promesa de Dios para todos nosotros, sus hijos, en cualquier época difícil que traiga inseguridad. Dios siempre se hará cargo de cada una de nuestras necesidades. Así que, hermano, sigamos el consejo que nos da el Señor en su santa palabra y en vez de estar en afán y en ansiedad, vamos a hacer lo que dice el verso 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Vamos a buscarle a Dios primero. Vamos a ponernos en las manos de Dios primero, para que Dios nos dirija, para que Dios nos dé la sabiduría de cómo es que nosotros tenemos que hacer, para que entonces podamos ver la provisión de Dios para nuestras vidas, para que Dios supla cada una de nuestras necesidades. Eso fue lo que hizo José en su vida. Su historia nos enseña que José, a pesar de todas las situaciones difíciles, a pesar de todas las épocas y las temporadas difíciles que le tocó vivir, esclavitud, cárcel, ser olvidado por su familia, a pesar de él haber pasado por todo eso, él buscó a Dios. Él honró el nombre de Dios. Puso a Dios en primer lugar en su vida por encima de sus propios deseos. Y al final vimos cómo la provisión de Dios y la preservación de Dios ayudó a José para que no tan solamente su vida fuese preservada, sino que también toda su familia, toda la tierra de Egipto y todas las naciones que estaban bajo el cuidado de Egipto pudieran ser preservados. Así que, hermano, ese es el mensaje que nos da el Señor Jesús relacionado al afán y la ansiedad. Vamos a echar toda ansiedad sobre el Señor, porque Él tiene cuidado de nosotros, y no nos afanemos por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Vamos a vivir la vida diaria,
acordémonos que en el Padre nuestro está bien puesto. El Señor nos enseñó a que pidiéramos el pan nuestro de cada día, dámoslo hoy. Él nos enseñó que su provisión es diaria. Vamos a buscar de Dios primero y todas las demás cosas, dice el Señor, serán añadidas. Así que eso es el estudio para esta hermosa tarde relacionado al afán y la ansiedad. El próximo lunes estaremos tocando, ya vamos a entrar al capítulo 7 del Evangelio según San Mateo, y ahí vamos a estar hablando de la enseñanza que trajo Jesús acerca de juzgar a los demás. Vamos a estar hablando de ese tema. No juzguéis para que no seáis juzgados. Léalo. Todo aquel que le guste leer la Biblia y esté pendiente a estos estudios, pues le aconsejo que tome tiempo y lea este capítulo 7 del Evangelio según San Mateo, y vamos a estar hablando el próximo lunes del verso 1 hasta el verso 6. Amén. Así que Dios los bendiga a todos. Gracias por estar con nosotros en esta hermosa tarde. Y si tiene alguna petición, pues la puede presentar y estaremos orando, ¿verdad? Ahora que vamos a estar finalizando, pues vamos a estar orando por cada una de las peticiones. Como siempre, pues por aquí vamos a buscar los anuncios. Y tenemos unos cuantos anuncios. Primeramente, queremos dejarles saber, ¿verdad? El Ministerio Mujer Levántate lo dirige mi amada esposa Vanessa Flores. El Ministerio Mujer Levántate aquí en Puerto Rico, sábado julio 25, que es sábado, va a haber un retiro que se titula Madres Unidas en el Dolor, enfrentando la pérdida. Esto va a comenzar desde las 7 de la mañana. Si usted está aquí en Puerto Rico, esto va a ser en Bayamón, en la iglesia Asamblea de Iglesias Cristianas El Calvario, en Bayamón, y estará predicando la pastora Yvonne Grant. Así que la invitamos para que esté con nosotros ese día, julio 25, sábado, desde las 7 de la mañana. Madres Unidas en el Dolor. Y también en octubre 24, que es sábado también, octubre 24, se va a estar llevando a cabo el 6º aniversario del Ministerio Mujer Levántate. Es el 6º aniversario y el 5º congreso. Se va a estar dando todo junto, el aniversario del congreso. Esto comenzará desde las 9 de la mañana, octubre 24, sábado. Habrá testimonio, alabanza. Estará predicando la pastora Ana Pantoja, y en el mensaje también estará el evangelista José Díaz. Esto va a ser completamente gratis. Necesitan registrarse desde ya. Comienzan a registrarse los que estén aquí en Puerto Rico y decidan venir para esta actividad. Esto es en octubre 24, sábado a las 9 de la mañana, y esto va a ser en la iglesia Las Lomas de Asamblea de Iglesias Cristianas en la ciudad de San Juan. Para más información, pues usted puede buscar en la página de Mujer Levántate para registrarse, y como le dije, es libre de todo costo. Sí, completamente gratis. Así que aproveche esta gran bendición. Dios les bendiga a todos. Amén. Y será hasta el próximo lunes, si así nos lo permite. Nos despedimos con esta oración. Padre nuestro que está en los cielos, gracias, Señor. Gracias por esta oportunidad, este privilegio que nos diste de poder estar hablando de tu palabra, esperando, Señor, que haya sido de edificación para cada una de las vidas de los oyentes. Glorifícate cada día. Ayúdanos, Señor, a echar fuera todo afán y toda ansiedad de nuestras vidas, para que tu nombre sea glorificado y podamos ver la provisión suya para cada una de nuestras vidas. Padre, esto te lo pedimos, lo creemos en el nombre de tu santo Hijo Jesús. Amén, Señor.
Amén. Así que Dios los bendiga y será hasta el próximo lunes, si Dios nos lo permite.